Sean todos ustedes bienvenidos a este que es el primer video de la materia Electricidad Automotriz dentro de tu Escuela de Electromecánica Automotriz. Yo soy Saturnino Núñez Chanquet, presidente del Centro de Capacitación contra la Contaminación Ambiental Vehicular Asociación Civil, y les doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas. Y en esta ocasión quiero comentarles a ustedes un caso práctico de algo que me sucedió en un automóvil que tenía la peculiaridad que en 4 meses ya tenían ustedes la necesidad de estrenar una batería nueva. Y después de estar dando muchas vueltas para ver cuál era el problema, resultó ser la corriente de excitación que llegaba al alternador. Pero déjenme que les comente a ustedes el antecedente de qué vehículo se trataba y cuál fue la situación con las cuales yo me encontré con él. Este era un automóvil Chevrolet Chevelle del año 1965. Este fue el segundo modelo de Chevelle que se produjo. No sé cuál habrá sido el alternador original con el cual haya salido de fábrica o si todavía era al estilo antiguo, que eran generadores de electricidad. Cuando yo recibí este vehículo utilizaba un alternador de 35 amperes. Originalmente este tipo de vehículos salía de fábrica con reguladores de voltaje a base de platinos, pero este coche en específico traía un regulador de voltaje electrónico de los que se utilizaban en los automóviles Gran Marquis y Ford Mustang de la época entre 1982 y 1984, que se le suele llamar de 4 patas o de 4 terminales. Yo empecé a utilizar el vehículo y en algún momento fue necesario cambiar el regulador de voltaje. En aquel entonces me decían que el regulador, como este de tipo Ford que yo traía, ya no se fabricaba desde hacía muchos años y que había sido sustituido por uno un poco más pequeño. Este es aproximadamente como de la mitad o de la tercera parte del tamaño del regulador de voltaje que traía este vehículo en el momento en el que a mí me lo explican, que a mí me lo entregan. Ahora bien, algo debe de haber en la situación del tamaño y pues hasta que me logré dar cuenta. Obviamente a ti te dicen que es el mismo, que va a funcionar exactamente igual. Inclusive si ustedes ven la nomenclatura, tan solo había una letra de diferencia más en el regulador de voltaje, vamos a llamarle el mini, el delgadito, en comparación con el regulador de voltaje grande, como el que utilizaban, repito, el Mustang y el Gran Marquis en el periodo 1982 y 1984. Pues empiezan los problemas de que cada 4 meses había que cambiar batería y pues como estaba en periodos de garantía, simple y sencillamente te instalaban una batería nueva y tú seguías con el vehículo funcionando, pero a los 4 meses o pocas semanas después volvía a presentar el mismo problema. Algo que hice fue instalar un amperímetro en este automóvil. El amperímetro lo que te mide es la intensidad de la corriente eléctrica. Desde hace muchos años se ha utilizado mucho más la situación de los voltímetros en comparación con los amperímetros. Solo los vehículos muy antiguos suelen traer la situación de amperímetros y créanme que yo prefiero la situación del amperímetro al voltímetro. Ahorita les voy a explicar a ustedes por qué. Por ejemplo, si ustedes le llevan a un maestro electricista, a un eléctrico de automóviles, pues generalmente lo que va a utilizar va a ser un voltímetro, va a probarles a ustedes el sistema de carga y posiblemente les diga, mira, te marca 14 volts, está bien el alternador, está cargando bien. Pero aquí tienen ustedes que tener cuidado con algo, porque ustedes pueden tener 14 volts, indicándoles a ustedes, a lo mejor con una carga de 5 amperes, o los mismos 14 volts con una carga de 10, o de 15, o de 20, o de 35 amperes. El voltaje siempre va a ser exactamente el mismo, o poco más o menos, pero lo que cambia es la situación del amperaje. El amperaje, como les repito, es qué tan intensa es la corriente. Vamos a suponer que el voltaje fuera como pegar. Cada vez que pegamos,
es el voltaje. Pero no es lo mismo cuando tú pegas de esta manera, es decir, cierto voltaje con cierto amperaje, a si tú pegas de esta manera. Obviamente el voltaje, el golpe es el mismo, pero la intensidad, es decir, el amperaje, fue totalmente diferente en el segundo golpe con respecto al primero. Por eso es que yo tengo mucho más preferencia por la situación del amperímetro. Ahora, es muy fácil que ustedes reconozcan, si todavía no están familiarizados con instrumentos de medición de los vehículos, cómo son los amperímetros y los voltímetros. Si en determinado momento ustedes tienen el interruptor de encendido cerrado, el voltímetro siempre la aguja se va a caer hacia el lado izquierdo. Por el contrario, el amperímetro siempre va a estar hacia el centro. ¿Qué es lo que sucede en el amperímetro? El amperímetro lo que hace también, independientemente de medirles a ustedes la intensidad de la corriente, otra cosa muy importante que hace es indicarles la carga y la descarga. Es decir, si la aguja del amperímetro se inclina hacia el lado derecho, está cargando. Si por el contrario se inclina hacia el lado izquierdo, se está yendo hacia el lado de la descarga. Una vez colocado el amperímetro, algo que me llamaba la atención es que, por ejemplo, durante las mañanas, pues ustedes veían que a lo mejor tenía la situación de 20 amperes de carga normal, y por las noches, ya cuando tenían ustedes las luces encendidas, etcétera, la aguja se mantenía prácticamente fija en cero. No había ni carga ni descarga. Entonces, pues ustedes piensan, bueno, esto está bien porque realmente no estoy perdiendo electricidad de la batería, y por el contrario, tampoco estoy teniendo una sobrecarga que me pueda afectar en el sistema eléctrico. Pero realmente ese era el verdadero secreto por el cual se acababan las baterías tan rápido o en el periodo de 4 meses. Porque durante las noches ustedes prácticamente no tenían un poco más de carga de lo que se necesitaba. Es decir, toda la electricidad que ustedes pudieran generar de manera en exceso durante las mañanas, lo desgastaba por las noches. En alguna ocasión tuve que volver a cambiar regulador de voltaje y logro conseguir el regulador original, el regulador de tamaño grande. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que en las noches con las luces encendidas podían ustedes estar en el área de a lo mejor 20 amperes de carga o 15 amperes de carga. Por el contrario de lo que nos marcaba el otro, el regulador de menor tamaño, que siempre se mantenía en la zona de cero. Y digo, bueno, es que esto no puede ser posible. Y me puse tal vez fue una tarde, a estar intercambiando regulador grande por regulador chico, regulador grande por regulador chico, hasta ver qué era lo que sucedía. Y efectivamente, con el regulador grande, siempre se mantenía en una zona de carga a pesar de que las luces estuvieran encendidas. Con el regulador pequeño, lo que sucedía es que siempre se quedaba en la zona de ceros. Simple y sencillamente, no consumías más, no descargabas, pero tampoco cargabas. Ese era el problema por el cual se terminaban las baterías. ¿Qué es lo que les hace a ustedes el regulador de voltaje? Realmente su función principal es dosificar cierta cantidad de electricidad a medida que ustedes la vayan consumiendo de la batería. Obviamente, entre más accesorios tengan prendidos, por ejemplo, luces, limpiadores o limpiaparabrisas, calefacción, aire acondicionado, radio o cualquier otro accesorio, va a haber un gasto más grande. Una cuestión que es muy importante es que ustedes no deben de sobrecargar el sistema. Es decir, el alternador no debe generar más de cierta electricidad para evitar daños a toda la instalación eléctrica e inclusive a la batería. Para eso es que se utiliza el regulador. ¿Y cómo es que el alternador sabe que tiene que cargar más o en determinado momento reducir su carga? O sea, tener una carga pero mucho menor. Simple y sencillamente se utiliza algo que se le llama, bueno, es un circuito que le llaman el excitador. Lo que hace el regulador de voltaje es que
cuando requieren ustedes una gran cantidad de amperaje, lo que hace es mandar más corriente de la pata que dice EXZ del regulador a la pata que dice EXZ del alternador. Aquí es muy importante que tengan ustedes en consideración algo. No siempre la corriente de excitación va a ser de polo positivo. En el caso del automóvil que yo tuve durante muchos años, un Dodge Dart modelo 1980, todavía de los Dart del modelo grande. Por cierto, aquí hago una aclaración. El coche se llamaba Dart en México, pero realmente era el modelo Dodge Aspen de 1980. Bueno, en este tipo de sistema eléctrico que utilizaba un regulador de voltaje electrónico, la corriente de excitación no era positiva, sino negativa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando se hacen pruebas en este tipo de sistemas. Entonces, lo que hace el regulador de voltaje envía una mayor o menor corriente de excitación al alternador, y de eso va a depender que el alternador genere una mayor cantidad o una menor cantidad de amperes para la recarga de la batería.